Pues muy buenas tardes, amigos de Arcadia Zona 51. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, pues aquí estamos un día más con nuestra tercera y de momento última parte de este especial acerca de los nazis que estamos llevando a cabo aquí en Arcadia con nuestros colaboradores Pedro y Guillermo. Vamos a dar la bienvenida. Guillermo, muy buena, tío, bienvenido. Muy buena, encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Pedro, contigo, como siempre. En tu casa, tío. Y Pedro también, por supuesto, que está en su casa. Que Pedro, que por cierto, hoy es martes, como se está emitiendo este programa, el pasado sábado hicimos un directo en el que nos presentó el que será su segundo libro, No quiero volver a verte llorar, un libro que no tiene nada que ver con su primer libro, pero que seguramente será un libro estupendo, un libro genial. Pedro, bienvenido a tu casa, tío, una vez más. Muy bien, muchas gracias. Y un placer volver a estar, por supuesto, aquí en este programa contigo, Gelo, y con una persona con tanta admiración que le tengo como es Guillermo. Pues la verdad que para mí esto cuando empezamos a hacer esto de los nazis fue toda una sorpresa porque no sabía yo que cuando hicimos el primer programa iba a despertar tanto interés entre la gente, pero son muchísimas las personas que nos han pedido que hiciéramos una segunda parte. Mira, nosotros nos tiramos al río y hemos hecho la segunda y esta la tercera y de momento, digo de momento porque con estos dos fenómenos nunca se sabe por dónde podemos salir. Pues bueno, a mí me gustaría lanzar una pregunta que mucha gente me ha hecho, que mucha gente ya lo sabe, pero mucha gente me la ha hecho por privado y yo quiero que sea Pedro quien nos responda a la pregunta de por qué a la Alemania nazi se la conocía como el Tercer Reich. Bueno, la Alemania nazi se le conoce como el Tercer Reich porque se supone que va a ser como el tercer gran imperio de todos los pueblos germánicos de la Confederación Germánica de aquel momento. El primer Reich viene a raíz del Sacro Imperio Romano Germánico. El segundo Reich va a ser con el imperio, lo que se conoce como el Imperio Alemán, de aquel entonces, antes ya con la caída de la Primera Guerra Mundial, desaparece ese segundo Reich, y ya el tercer Reich sería como ese revivir de ese tercer gran imperio, lo que hemos estado hablando en programas anteriores, ¿no? Como Hitler y bueno, toda la ideología fascista lo que busca es volver a la grandeza de aquellos tiempos pasados antiguos. ¿Cuál es el tiempo pasado antiguo más glorioso de los pueblos germánicos? Porque por aquel entonces tenemos que saber, por si no lo saben algunos oyentes o espectadores, que la Alemania moderna en sí se construye a finales del siglo XIX, con la incursión o con la unión de los más de 30 estados germánicos de aquel entonces. ¿Qué pasa? Hitler busca eso, busca otra vez la grandeza, y qué mejor nombre de ponerle Reich a ese, por así decirlo, rejuvenecido o renacido imperio alemán. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, el imperio de Carlos V, primer Reich. Primer Reich, claro. Segundo Reich sería ya el imperio alemán, es decir, cuando se unen al final del siglo XIX todos esos pueblos germánicos. Después, ya sabemos que después de la Primera Guerra Mundial, todos esos imperios, tanto el imperio alemán, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, todos desaparecen, bien por cuestiones políticas, y Hitler lo que intenta recuperar es todos esos territorios, ¿vale?, que él conocía como el espacio vital. Es decir, el espacio vital en Europa. Lo primero, lo que hemos visto, ¿no?, en 1938, lo que hace es anexionar Austria con el Anschluss, y ya después lo que va haciendo es la zona de los Sudetes, Eslovaquia, y después lo que va a desencadenar la guerra, ¿vale?, con ese espacio vital, la Segunda Guerra Mundial, es cuando ya en el corredero del Danzig, ¿vale?, que había sido uno de los territorios que él había perdido, que pertenecía a la antigua Prusia, y en ese momento pertenecería a lo que es Polonia, como ya el 1 de septiembre invade el Danzig. Ahí ya Francia e Inglaterra un poco le estaban dejando pasar, es decir, bueno, no vamos a desencadenar otra guerra, vamos a dejarle, hasta que ya vieron que no. Bueno, de la historia del Danzig... Había que pararlo, como fuera, este hombre. De la historia del Danzig poco pudo hacer Polonia. Te estás enfrentando al ejército más potente del mundo, con cazas, con tanques, mientras que el ejército polaco se dice que iba con la caballería. O sea, imagínate la diferencia, ¿no?
Sí, por supuesto. Guillermo, para justificar la invasión de Polonia se dice que Hitler encargó a los servicios secretos nazis llevar a cabo varias operaciones de falsa bandera y no aparecer así ante el mundo, ¿no? Como lo que era realmente, ¿no? Un tirano con ansias de guerra y de conquista, sino como alguien que se defendía de una agresión previa. El encargado de ello sería Reinhard Heydrich, jefe del servicio de inteligencia de las SS. Y se dice también que el más importante de los incidentes fronterizos que simularían los agentes del servicio secreto fue en el marco de la llamada Operación Hitler. Sí, de hecho es una táctica, una técnica que se sigue usando incluso hoy día, ¿no? El generar una situación, un atentado, por ejemplo, una agresión de falsa bandera contra una nación y acorde a las leyes internacionales, cualquier país tiene derecho a defenderse y o realizar un ataque preventivo contra un país que presenta una amenaza directa. Es decir, en este caso Hitler, pues ante la comunidad internacional, aunque él hubiese llevado su plan a cabo sí o sí, pero para que no se le entorpeciera desde un inicio, Hitler, para ganar ese tiempo, lo que hizo evidentemente es generar atentados de falsa bandera que le daban el derecho, incluso el derecho por ley, de defenderse y de realizar una inclusión en tierra, ya no solo en Polonia, sino los demás países que pertenecían a toda esa confederación del bloque del este, como eran también Checoslovaquia, Bielorrusia, Lituania, Letonia, etcétera. Para justificar esa inclusión, él evidentemente tenía que generar una situación de peligro o de amenaza hacia su propio país que le daba ese derecho a nivel internacional. A priori era evidentemente como un derecho legítimo a defenderse, sí. Y resulta muy curioso porque cuando hablamos de atentados de falsa bandera, como por ejemplo uno muy reciente, el que hubo en París, Francia, que se empezó a teorizar que era, y sacaron incluso pruebas que obviamente fueron quitadas del medio inmediatamente por los señores que censuran las redes sociales, una censura que estos tiempos se está llevando a cabo masivamente, que esto no viene de ahora. Como podemos ver, en la Segunda Guerra Mundial ya el propio Adolf Hitler utilizó esos atentados de falsa bandera para poder llevar a cabo esa Segunda Guerra Mundial y hacerle parecer ante el mundo pues el bueno de la película, cuando realmente quedó claro que no era así. Pedro, cuando nos hablan de los campos de concentración y de los campos de exterminio, siempre se habla de Auschwitz, por ejemplo, pero hay uno en el que precisamente muchos españoles murieron, que es Mauthausen. Yo quiero que tú nos hables un poquito de ese campo. Bueno, Mauthausen tiene una historia peculiar también. Lo que siempre digo, me gusta, un poco siempre digo yo que me gusta mezclar mi profesión con mi pasión. Mi profesión, bueno, es ser profesor de historia y también mi pasión obviamente es el fútbol. Bueno, hay una anécdota muy peculiar. Bueno, han sacado últimamente una película, era un año o así, de El fotógrafo de Mauthausen, ¿no? Que está protagonizada por Mario Casas. La verdad es que es buena película, bien documentada y buenos actores. Y bueno, en Mauthausen hay una historia que es curiosa, es la de David Navazo, que era un futbolista, ¿vale? Que luchó en el ejército de carabineros de la Segunda República. Y al igual este hombre, que con muchos republicanos, se tuvo que marchar al exilio tras la finalización de la guerra civil aquí en España. Y bueno, muchos de estos españoles lucharon en el ejército francés, en el ejército de liberación francés contra la Alemania nazi en 1939 o 40. O sea, nos estamos poniendo que hubo españoles que estuvieron prácticamente 10 o 9 años de guerra continua. Es decir, dejan la guerra civil, pero inician lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y en este campo de Mauthausen, un poco, siguiendo yo, que me gusta investigar un poco la vida de este hombre también, jugaba en el Deportivo Nacional, que por aquel entonces era como el tercer equipo de la capital, allí en Madrid, por detrás del Real Madrid y el Atlético. En ese campo de concentración, los españoles, que eran conocidos como los perdón mi alemán, me corría Guillermo, que eran Red Spanger o algo de eso, no sé si lo pronunciaba bien, que eran los rojos españoles, como esos españoles
tuvieron prácticamente las mismas condiciones que aquellos prisioneros de guerra. Y es curioso la historia de este hombre porque fue de los pocos españoles que se salvó, por así decirlo, de hacer ciertas tareas, ciertos trabajos o incluso de la muerte, que había un acantilado que le llamaban popularmente el acantilado de los paracaidistas, y donde este hombre se salvó simplemente por el hecho de ser bueno jugando al fútbol, porque los alemanes seguían haciendo como ligas internas incluso dentro de los campos de concentraciones. ¿Se sabe cuántos españoles hubo o cuántos murieron allí en Mauthausen con esa actitud, Pedro? ¿O alguna cifra estimada? Una cifra estimada, es que cifra estimada, pues podría ser alrededor de unos 5.000 o 6.000, seguramente. No morir, sino que fueron trasladados allí a Mauthausen. Y son españoles, claro, que obviamente venían fueron a Alemania buscando, salieron de España huyendo de la guerra civil y se encuentran con una situación peor, por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, la frustración que una persona debe sentir al huir con su familia de una guerra y encontrarse con aquello, pues ciertamente no debe de ser agradable. Guillermo, en muchas ocasiones cuando nos cuentan que dos personas que nosotros creíamos enemigos se asocian, siempre nos viene a la mente la frase de Hitler y Stalin eran socios. ¿Esto es cierto? Hitler y Stalin eran socios y de hecho ellos tenían un tratado no solo de no agresión, sino tenían un tratado también comercial. Tienen un acuerdo comercial importante entre ambos países. De hecho, yo creo que tal y como lo llevó a cabo Hitler, tal y como él selló ese acuerdo entre ambas potencias, también no era otra cosa que una operación de falsa bandera, ¿no? Por llamarlo de algún modo entre comillas, porque él lo que hizo evidentemente a espaldas de Stalin preparar ya un asedio a los países o a las regiones que pertenecían a Stalin, que eran la del bloque este que mencioné con anterioridad, igual que Polonia tenía una relación muy estrecha con Rusia y los países anexos. Pues Hitler realmente tenía un acuerdo con Stalin importante. Quizás no eran amigos íntimos, pero se podían considerar amigos, sobre todo amigos que compartían un hobby, ¿no? Que era el poder, que era la política, la geoestrategia, y se entendía muy bien pues hasta que Hitler decidió romperlo de forma abrupta y irrumpir en el territorio ruso. Pedro, es cierto que, bueno, mucha gente, me imagino que lo sabrán, otras no. Estados Unidos, o sea, Hitler fue portada Hombre del Año por la revista Time, Sí. ¿vale? Para que no lo sepa, y fue nominado al Nobel de la Paz, ¿vale? Obviamente, claro, yo me imagino que esto, cuando, por ejemplo, la revista Time lo hizo Hombre del Año, yo me imagino que no sabrían hasta qué punto iba a llegar Hitler, ¿no? Me imagino que esto sería cuando todavía estaba entrando en el poder, imagino. Sí, fue en 1938 cuando la revista Time le nombra personaje del año o persona del año, pero bueno. Se está viendo ahora la imagen en la pantalla, ¿vale? O sea, que para que vea la gente que no es cosa nuestra, que eso es así, que está ahí. No, pero eso es igual, por ejemplo, siempre digo yo que hasta que se descubre como una persona, no parece que sea tan mala. Podemos poner un caso, extrapolando un poquito más a la actualidad, el caso, por ejemplo, del narcotráfico. Pablo Escobar era un ídolo en Colombia, era un ídolo en Medellín, era una de las personas más influyentes, llegó a ser parlamentario de allí del gobierno de Colombia, por Antioquia. O sea, imagínate, una persona que era influyente, que lo quería el pueblo, y fue uno de los más devastadores personajes que ha habido a lo largo de la historia contemporánea, que creó una guerra allí en Colombia. O mismamente aquí, con el narcotráfico gallego. Sito Miñanco ha sido uno de los tíos que más repercusión ha tenido por la ría de Galicia. Es decir, además, por lo visto, era un tío entrañable, era una persona que ayudaba a la gente de su pueblo, pero después fíjate todo lo que había detrás. Incluso gente que conoce personalmente a Sito Miñanco, que tú lo lees o lo lees, o bien ves la televisión gallega, o lo que sea, dicen que en verdad era una persona entrañable, que lo único fallo que tenía era eso del narcotráfico. Pero fíjate que cómo una persona puede tener una imagen, pero por detrás es otra. Lo mismo le pasaba a Hitler. No, bueno, hablando de esto con Guillermo en privado el otro día, se lo comenté, me dice, bueno, han nominado a Obama al Nobel de la Paz, ¿qué te espera? ¿Te vas a asustar tú ahora?
Guillermo, he escuchado una afirmación que dice que Hitler sentía una admiración tremenda hacia los nativos americanos por considerarlos una raza guerrera, sólida y uniforme. Sí, exactamente, que de hecho es de las bases, ¿no?, que quería implantar Hitler en el Tercer Reich, que era la pureza de la raza alemana, ¿no? La pureza en el ADN alemán, de generar un país que emulase, por ejemplo, como el de lo que él llamaba las razas indígenas en América, ¿no? Que no se entremezclasen con otros pueblos, que todos fuesen de forma uniforme, tanto en su aspecto físico, ¿no?, con características físicas como color de pelo, color de ojos, color de piel, y luego esa capacidad de afrontar cualquier lucha, ¿no?, de enfrentarse a cualquiera, ante cualquier situación, incluso en inferioridad numérica. Él admiraba, bueno, y no solo los pueblos nativos de América, ¿no?, sino que también, imagínate, que no es que sea una contradicción, pero él admiraba también, por ejemplo, al pueblo persa. Le tenía una admiración también especial a los persas, porque también eran un pueblo que no se mezclaban con otro, que también tendían a tener un espíritu de lucha importante, y lo habían demostrado a lo largo de la historia más reciente, ¿no? Y así es como pensaba, esa era la mente de Hitler realmente, el crear una nueva raza, no una nueva raza, sino él quería recuperar una raza que él creía ya extinta o que él creía muy disuelta en Alemania, y la quería reamoldar. De hecho, quería acoplar incluso países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, y también unificarlas en su pureza racial. Pedro, yo te voy a hacer una pregunta, se la hice a Guillermo el otro día en privado y te la quiero hacer a ti para que tú me la respondas aquí. He escuchado ya, he visto varias noticias que varios diarios y sitios de historia que dicen esta afirmación. ¿Es cierto que Hitler le llegó a poner precio a la cabeza de Albert Einstein? Hombre, siempre digo yo, esas especulaciones, pero ten en cuenta que Einstein se fue con el enemigo, ¿vale? Se va con Estados Unidos. Puede que le pondría precio. Ten en cuenta que Hitler es una persona que entra ya en unos delirios mentales, que bueno, que para él todo aquel que se salga de lo que es la ideología fascista o directamente la ideología nazi, de lo que él considera los pueblos hermanos, si el que se salga de la norma ya es un traidor. Ya sabemos que Einstein se va a Estados Unidos y bueno, yo no sé si fue para bien o para mejor Einstein, pero creo que le vino peor irse a América que quedarse en Alemania, porque fue uno de los creadores que, por desgracia, de uno de las bombas, del armamento más potente que terminó con la Segunda Guerra Mundial, que tenemos que recordarnos que gracias entre comillas a sus avances científicos y teóricos en física, descubrió la bomba atómica o el armamento atómico, y vimos cómo acabó la Segunda Guerra Mundial con las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Uh-huh. De hecho, fijaos una cosa que es curioso. Einstein era muy profético. Ahora mucha gente dice que estamos, en una guerra, en la Tercera Guerra Mundial ahora mismo por el tema del virus. Bueno, siempre hay unas conspiraciones por allí. Pero una de las afirmaciones que decía Einstein, que decía que él no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero que seguramente la cuarta sería como palos y piedras. ¿Qué quiere decir con esto? Que como siguiésemos avanzando en ese armamento y destruyéndonos la humanidad de tal forma, volveríamos a los orígenes. Pues probablemente. Guillermo, he escuchado una historia acerca de un sobrino de Hitler que llegó incluso a escribirle una carta al presidente Roosevelt para pedirle perdón. Se dice, el documental dice que este sobrino pidió perdón al señor Roosevelt y que él quería ingresar en la armada estadounidense para luchar contra el imperio de su tío. ¿Esta historia es cierta o...? Yo no... en base a los documentos que hay, en base a los documentos que existen al respecto, es cierta. O sea, la carta existe. Otra cosa es que la carta realmente haya llegado a manos de Roosevelt. Pero que los familiares de Hitler tuviesen intención, evidentemente, de combatir, ellos mismos, de combatir ese mal que les había precedido, no solo se da en el caso de Hitler, sino en hijos y en sobrinos y en nietos todavía hoy día y en bisnietos de antiguos nazis, ¿no? Que de hecho los
los cazanazis no solamente son agentes del Mossad, sino que son agentes del Mossad en colaboración con familiares o sea, familiares directos de antiguos nazis. Eso es verídico. O sea, estamos hablando de que, bueno, todos sabemos que los famosos cazadores de nazis, ¿no? Que han hecho en muchísimas películas y series de televisión. Sí. Tenemos una recientemente en Netflix que es Hunters, Cazadores, que Al Pacino, una serie maravillosa, que es una cosa que me encanta. O sea, estamos diciendo que estos cazadores de nazis no solo trabajan para el Mossad, sino que encima están en colaboración directa con familiares de antiguos nazis que hoy día me imagino que lo que quieren es limpiar el nombre de su familia y su propio nombre. Se te había ido el micro, Guillermo. El micro. Sí, absolutamente. Y de hecho, hay casos, por ejemplo, de algunos que se hicieron incluso abogados y fiscales del Estado más adelante. O sea, era su mayor meta para contarle poder llevar a los restantes nazis todavía ante juicio, ¿eh? O sea, que ligaron la meta de su vida a combatir lo que habían sido sus abuelos y tíos o primos incluso más mayores que ellos, ¿no? Mira, yo esto lo había escuchado así de pasada, pero claro, si ya me lo dices tú, me lo creo, ¿no? Porque claro, sí, aparte que está documentado, o sea, no es algo y siguen vivos, ¿eh? Y siguen, ¿sí? De hecho, siguen haciéndolo, ¿eh? Ajá, o sea, te iba a preguntar ahora que si todavía hay constancia de que quede algún familiar, me imagino que sí, que algún familiar quedará vivo, pero ¿algún nazi queda vivo todavía hoy en día? Sí, quedan vivos todavía algunos. Ten en cuenta que algunos en aquella época tendrían... Claro, ahí entra en juego también el cómo poder culparlos o no, ¿no? Chavales de 15 años que entraban en la Armada en Alemania, chavales de 13, 18, 17 años son personas que siguen vivas, ¿no? Y cazanazis me imagino que también seguirá bien. No, cazanazis hay siempre, y siempre los habrá, mientras quede alguno vivos, los habrá siempre. Ahora, que tomen ciertas medidas, o sea, que seleccionen de manera adecuada a quienes consideran nazi o no, también es cierto que hay un juego importante. O sea, no hay una legión de cazanazis que esté pendiente a cazar a cualquier persona que haya estado relacionado con el Holocausto, pues porque por esa regla de 3 tendrían que seguir cazando a nuestros padres por haber nacido en la época de la guerra civil o una vez terminado el franquismo, por ejemplo, ¿no? No se puede cazar a cualquiera, solamente a los que realmente tenían las manos manchadas de sangre y se sabe una ciencia cierta que han ejecutado a personas, por ejemplo, eso sí. Mira, yo hace unos años, ¿vale? No sé si habréis visto esta película, es una película muy antigua, se llama Los niños de Brasil, ¿vale? En la que un cazanazi persigue a Joseph Mengele, ¿vale? Y me llama mucho la atención el tema de la clonación, porque este señor estaba obsesionado con clonar a niños. Pedro, no sé si tú has visto esta película. Sí, es de 1976, de los 70, sé que, no puedo decir, los niños del Brasil, sí. Cuenta la historia del doctor Mengele, que de hecho está basado en un libro, no es una, es una película, pero está basada en un libro. Que en esa historia lo que cuentan, bueno, la película no es tan gráfica, pero en el libro te cuentan cómo este señor lo que pretende es llevar una muestra de Hitler y clonarlo, y después cuenta, ¿no?, como en Brasil, ¿no?, hay como una colonia ahí de pequeños hitleritos correteando por todo Brasil, ¿no?, por así decirlo. Este hombre, vamos a ver, yo creo que si el tema, pues, si tenemos que hablar de este hombre, lo que menos nos debe de preocupar es la clonación del doctor Mengele. Vamos, era apodado como el ángel de la muerte. Este señor lo que menos hizo fue eso, los experimentos que hay con judíos, incluso de abrirles el cráneo, de a ver cuánto tiempo aguantaban, de abrirlos en canal, de hacer ciertos experimentos que, bueno, que los espectadores que sean un poquito más sensibles para ese tema, mejor que no lean sobre este señor. Pero bueno, eso, como todo, igual que decían que Hitler lo que era realmente una mujer, bueno, son leyendas urbanas que, bueno, que como hemos visto, el fenómeno nazi es algo que llama la atención, al fin y al cabo, a nivel global. Y siempre a nivel global surge esa leyendística o esos mitos que la gente lo que hace es alimentarlo. ¿Qué pasa? No es por hacer promoción, pero es una cosa que explico yo en mi primer libro, ¿no? La diferencia que hay entre leyenda y realidad, y mito y realidad, ¿no?
cómo muchas personas juegan con eso y al final lo que pasa es que a lo mejor un chaval ve una película, por ejemplo, los chicos del Brasil y dice, hostia, que es que hay gente todavía ADN de Hitler por Brasil, ¿sabes? Pero es más bien una leyenda urbana. Lo que no es una leyenda urbana es que Mengele sí se fue a Latinoamérica. Fue de los pocos que escapó, eso sí. ¿Se sabe, Guillermo, qué pasó con este señor, con Mengele? Hombre, de Joseph Mengele se ha hablado, pues como dice Pedro, mitos, leyendas, qué hay de realidad, qué hay de no realidad. Joseph Mengele evidentemente está más que muerto, Sí. pero Joseph Mengele llevó una vida bastante comodita hasta el día en que le tocó su hora, ¿no? Hay que tener en cuenta, mira, lo de Brasil no queda muy lejano y de hecho está basado, claro que es una leyenda, un mito, pero está basado en algo que es muy real, que son, por ejemplo, luego las fábricas que se montaron en Brasil, fábricas de automóviles alemanes, ¿no? Como Volkswagen, etcétera, de las que resultaron luego ciudades. O sea, y es que es impresionante porque se generaron ciudades como hoy día, por ejemplo, Alemania, la ciudad de Wolfsburgo, ¿no? Donde está la fábrica de Volkswagen, que es una ciudad que vive en un 90% de la fábrica de coches, ¿no? O sea, es una ciudad que se generó en torno a una fábrica. Y lo mismo aconteció también en Brasil. Y ahí acabaron muchísimos antiguos nazis también. No me extrañaría que Mengele estuviese entre ellos y con un cargo bastante alto. Se cubrían entre ellos igualmente, o sea, nadie podría haber accedido a él. En una época en la que no existía el internet, en la que la Interpol o los cazanazis tampoco lo tenían fácil para llegar a ciertas zonas, ¿no? De ciertos países, era muy complicado dar con ellos. Me gustaría hemos reservado para la última parte del programa un nombre del que se habla muy poco en comparación con otras grandes figuras de la Segunda Guerra Mundial, pero no por ello menos importante, porque de hecho se dice que fue el político, mejor dicho, que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, el señor Winston Churchill. Y yo quiero que me digáis por qué se conoce a este señor como el político que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Pedro. Bueno, la figura de Winston Churchill es... De hecho, él cuando empezó la Segunda Guerra Mundial no era todavía el primer ministro del Reino Unido. O sea, llegó como de segunda. Bueno, principalmente Churchill lo que era un estratega, ¿vale? Era un estratega en el sentido militar y, bueno, aparte de que era un aristócrata, pero fue una persona que supo, por así decirlo, enfrentarse a Hitler, ¿vale? Fue como en Europa... el único, quitando obviamente lo que hemos dicho en otros programas, me estoy refiriendo a la Europa occidental, el único que supo plantarle cara a Hitler. Después del bombardeo de Londres, él siguió y sobre todo yo creo que Winston Churchill alimentó ese patriotismo, ¿vale? Que no tenían otros países de Europa. Ese patriotismo yo creo que hizo también que el Reino Unido, y aparte de que el Reino Unido sabemos que pertenece a la Commonwealth, quien se piensa que el ejército británico simplemente era el ejército inglés o el ejército galés o el ejército británico en sí, estamos confundidos. Ten en cuenta que también tuvieron el soporte de la ayuda de Canadá, tuvieron el soporte de las distintas colonias. Es decir, Winston Churchill lo que fue un estratega y aparte, sobre todo creo yo que cambia el destino de la historia porque fue un hombre que no retrocedió ante Hitler, sino que fue de los primeros que les plantó cara. Sí, porque Guillermo, quitando esta muestra de valentía y coraje, ¿no? que hizo ver al mundo el señor Churchill, pero se dice que como político no era de los mejorcitos del mundo. Churchill, sí, Pedro lo ha dicho bien, estratega sí que era, pero político, vamos a llamarlo a nivel social, hoy por hoy todavía había gente en Inglaterra, personas mayores, que criticaron toda la gestión de Churchill porque se centró demasiado en sus flotas navales, en su posicionamiento mundial, que en el propio Estado británico en sí, ¿no? Churchill, bueno, yo creo que ya se ha comentado varias veces, a él le gustaban mucho los vicios, ¿no? Sus puros, su tabaco, su buen vino, su buen coñac. De hecho dicen, perdona Guillermo que te corte, de hecho dicen que desayunaba incluso con alcohol, ¿eh? Seguro, segurísimo. No lo dudo, vamos, no lo dudo. No me extrañaría, vamos.
No, el bienestar social de una nación de cara a la propia nación tiene que prevalecer ante todo, ¿no? Lo que pasa es que también yo entiendo en parte a Churchill porque él veía venir un peligro inminente con el tema de Hitler y de Italia en Europa, ¿no? Entonces él sí que tomó la decisión de centrar la mayor parte de su presupuesto en tener una milicia en condiciones. Y yo creo que por ahí también se le puede llegar a entender, no solamente, no se puede juzgar siempre a las personas por todo, ¿no? Pero bueno, en resumida, sí, seguramente las personas a las que les gusten temas militares y demás, sí que tendrán aprecio por Churchill. Y luego en Inglaterra las personas que sufrieron ese malestar social, pues estarán en su contra, claro que sí. Pedro, dice que Churchill se esforzó sobremanera para evitar que España se uniera a los nazis. ¿Pensó en algún momento este señor algún tipo de medidas para llevarlas a cabo en caso de que Franco formase alianza con Hitler? Hombre, una seguramente de las medidas que tomaría sería un bloqueo en el Mediterráneo. Además, ten en cuenta, Guillermo, que a nadie, ni a Churchill, ni a Hitler, ni a nadie le interesaba que España fuera aliado, es decir, les convenía que fuera neutral, porque España, lo que siempre hemos dicho en otros programas, es un punto totalmente estratégico. España, fijaos que incluso en la operación Mitch, ¿no?, que fue decisiva cuando se encuentra el cadáver que cambia prácticamente ya el rumbo de la guerra, España era una plataforma y aparte era una salida al Mediterráneo, una salida al Atlántico, y además que estaba prácticamente en una posición estratégica que favorecería, a cualquiera de los dos bandos. ¿Qué pasa también? ¿Por qué le interesa a Churchill que España no entre en juego con los nazis? Por la sencilla razón de que tiene una colonia allí, ¿no?, que es Gibraltar. Si entran los nazis allí, ya tiene como Gibraltar era como un bastión que tenían ellos allí también para control del Mediterráneo. Si Hitler llega allí y entra en Gibraltar, que es territorio inglés, y aparte, lo que sabemos, Gibraltar por aquel entonces no creo yo que alcanzase ni los 15.000 habitantes. Pues imagínate, era un caramelito, ¿no?, para los alemanes, y más teniendo un punto estratégico como Gibraltar, que es una entrada y salida al Mediterráneo. Guillermo, se sabe que Churchill profesaba un odio inmenso hacia Hitler, pero ¿qué relación tenía con el otro gran dictador, con Mussolini? Con Mussolini, ya lo he venido hablando también anteriormente, yo pienso que lo que a él realmente le interesaba era, al margen de que compartían sus vicios, ¿no?, también le interesaba muchísimo el contar con un apoyo financiero. O sea, yo creo que lo que Churchill pretendía era llevarse a Mussolini a su bando, antes que dejarlo caer ya en manos de Hitler por completo, ¿no? Quizás sea el Mediterráneo también hay una pieza clave, porque Italia está en mitad del Mediterráneo. O sea, si alguien tenía una salida no solo por mar, sino por tierra al Mediterráneo, era Italia, ¿no?, por posición geográfica. Dime. Digo que en cuanto a la amistad que les pueda unir o no, amistad no creo, más bien conveniencia, ¿no? Intereses, ¿no? Intereses. Exactamente. Oye, mira, el otro día que estuvimos hablando en el último programa de marcas y eso, una anécdota buscando información, y en History Channel, ¿vale?, escuché cómo nace la Fanta. Digo, coño, lo voy a poner. Y resulta que es un invento que Coca-Cola hace, ¿vale?, porque los nazis prohibieron la comercialización de Coca-Cola en Alemania. Entonces nace la Fanta. Y esto es curioso. ¿Es posible esto, Guillermo? La Fanta sí que es cierto. Se han oído también muchas teorías, hay mucha especulación al respecto, pero sí que es cierto que no solo Fanta, sino que hay muchísimas más marcas que se comercializaron luego en Alemania bajo otro nombre. Incluso la música que se importó de Estados Unidos, se usó esa música como marca, pero con textos en alemán, ¿no?, con músicos alemanes, o sea, para que pareciese algo, un producto nacional, pero sí que venía importado. Y ya te digo, no solo Fanta, hay muchas más. Ya, que estáis hablando ahora de las marcas, el otro día investigando un poco, hablando de marcas, pero en el sentido de otro tipo de marcas. Había equipos de fútbol, como el Bayern de Múnich, que cambiaron su escudo para adaptarlo a la ideología nazi.
Sí, algo que pareció algo similar a lo que pasó en España cuando se instaura el franquismo, que los equipos de fútbol tuvieron que eliminar algunos de ellos tuvieron que eliminar la corona por el nombre del Real, e incluso el nombre del Real desapareció del Eso fue con la Segunda República, Jero. la Segunda República. Perfecto. Gracias, Pedro. Yo sabía que por ahí andaba la cosa. Sí, sí. Gracias por la corrección, tío. Bueno, pues a mí me gustaría, para despedir, que Guillermo nos contara una anécdota que ya nos contó a Pedro y a mí en privado, acerca del famoso golem. Sí, y de hecho está relacionado con Heydrich, que lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Heydrich Reinhard Heydrich. Heydrich fue encargado por Hitler para servir como de gobernador, digamos, de gobernador en la zona, en el bloque este, ¿no? En zonas de Polonia, en zonas de Checoslovaquia. Y él, pues, decidió implantar su sede en Praga. ¿Qué sucede en Praga? Pues que, curiosamente, en Praga es donde se encuentra la sinagoga más antigua de Europa y la mejor conservada de las sinagogas antiguas en Europa. Ahora bien, Heydrich, al entrar en Checoslovaquia, se percata de que en la propia ciudad de Praga hay una oposición importante a los nazis, ¿no? Los judíos que había en Praga no se entregaban tan fácilmente a ese dominio nazi, a esa hegemonía. Y Heydrich, pues consultando con el gran rabino de Praga, intentó indagar un poco y dijo, oye, que yo voy a deportaros a todos y os voy a matar a todos, que no me tenéis miedo aquí. Y ellos decían, bueno, nosotros conocemos que nuestro destino algún día sí o sí es morir, ¿no? Una de las bases de su religión, del judaísmo, es precisamente la reencarnación. Es decir, si ellos se entregan en vida y según ellos Dios les entrega a los nazis para morir, tienen la certeza de que van a volver y para reparar ese daño que están ejerciendo los nazis. Así se lo hicieron saber a Heydrich. Entonces Heydrich empezó a relacionarse cada día más con los grandes cabalistas de Praga, que eran muy famosos en aquella época. Y los grandes cabalistas de Praga sí que le prestaron atención a Heydrich y le fueron enseñando ciertas cosas que estaban en sus creencias y en su día a día, ¿no? Entonces Heydrich, fíjate si tuvo miedo a Hitler, porque se corrió la voz de que Heydrich estaba empezando a convertirse al judaísmo, porque se juntaba más con los cabalistas que con sus propios generales. De ahí que Heydrich, hasta el día de su muerte, portó un certificado médico de pureza racial aria. Y en la nota ponía, de corazón, soy ario puro, y en ADN también lo soy. O sea, tú fíjate hasta qué punto tenía miedo de que alguien lo relacionase luego el día de mañana con los judíos, ¿eh? Porque este interés de Heydrich por la cábala y por la religión judía viene cuando él se entera que el pueblo judío tiene un golem, que por cierto, un golem, la leyenda del golem judío, sale. Hay una película de ciencia ficción que curiosamente es una casa en la que empiezan a entrar los nazis y es el golem el que defiende la casa. Y cuando me lo comentaba Guillermo se me vino a la mente, pero no pongo en pie el título. Claro, Pues, a Heydrich le cuenta la leyenda del golem, que viene del siglo XVI, ¿no? 15-16, y fue pues en una revuelta entre cristianos protestantes y cristianos católicos. ¿Qué ocurre? Que los judíos se vieron en medio de esa revuelta en la ciudad de Praga y para no salir damnificados, pues iniciaron un conjuro que está en un libro llamado Sefer Yetzirah, que se atribuye al patriarca Abraham, en el que se narra cómo construir un golem. Entonces aquí Heydrich se interesa precisamente por eso. Dice, oye, ¿y si los judíos esto les da ahora por construir un golem y luchan contra los nazis? ¿Qué pasa si esto es realidad? ¿Por qué? ¿Por qué se lo tomó en serio? Pues porque los propios nazis tenían una fracción mística, ¿no? La hermandad aria tenía su fracción mística en torno a Hitler y sus pitonisas, ¿no? Sus videntes. Y él pues decide tomárselo en serio y exige al gran rabino de Praga que le revele el secreto para crear él un golem y poder combatir con el golem a todo el que se le quiera enfrentar a él. Entonces, el miedo que le tenían los nazis a los judíos de Praga y el por qué Praga no fue devastada por los nazis como fueron otras ciudades es precisamente el miedo o el respeto que le tenían hacia la cábala. Y de hecho Praga quedó no intacta, pero el barrio judío de Praga es uno de los más intactos de la Segunda Guerra Mundial, por no decir el que menos daño sufrió dentro del ojo del huracán de los nazis. ¿Y es cierto, Guillermo, que Heydrich pretendía construir allí un museo? Sí, Heydrich mandó construir el museo, de hecho iba a llamarse el Museo
vamos a traducirlo de un modo entendible, el museo de las personas más odiosas que no sobrevivieron al holocausto, ¿no? Él quería Sí. llamarlo así. Yo he escuchado una traducción más al castellano, Bueno, pero más radical, de más radical, sí. la raza extinta o algo Sí, así. por así decirlo, sí. Pues la verdad, familia, que ha sido para mí un tremendo placer compartir estos 3 programas acerca del nazismo y de los nazis con estos 2 colaboradores, 2 fenómenos. Pedro, todo un placer, tío, de verdad. Para mí, hay muchos programas en los que he disfrutado, pero sinceramente en este no solo he disfrutado, sino que encima he aprendido, porque he aprendido un montón de cosas. Y mira que yo no soy experto como vosotros, pero sí llevo desde muy pequeñito leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial, los nazis. ¿Qué puedo decir? Simplemente darte las gracias, Pedro, por haber querido acompañarnos, y ya sabes que es tu casa y que por supuesto habrá más programas en los que contaremos con la presencia de Pedro. Bueno, pues como todo en esta vida alguna vez tiene que acabar, de momento esta primera parte, yo lo voy a llamar porque no me gusta que acaben las cosas buenas, no me gusta que se acaben, pero bueno, vamos a decir que esta primera parte de esta trilogía nazi ha tenido que terminar. Yo espero que, la verdad que ha sido un placer, porque tanto a Guillermo como a ti sois 2 personas que os tengo mucho aprecio, con los que aprendo mucho y con las que me siento cómodo desde el primer momento que he estado con vosotros 2. Pero bueno, ahora ya, como todos, no podemos dedicarnos a los nazis. Les podemos adelantar a los oyentes, a los espectadores, que vamos a empezar con un nuevo proyecto, que bueno, será sorpresa, no hay que decirlo. Correcto, estamos trabajando ya los 3 en una nueva trilogía que a muy seguro a la gente le va a encantar. Y Guillermo, encantado siempre de tenerte en casa, tío, y un verdadero placer. Y tengo que decir que hoy es martes, el próximo jueves tendrá lugar en Arcadia Zona 51 también el último capítulo, de momento, de la trilogía Descubriendo los secretos de la Biblia, con Guillermo y con Alex Narváez, de Alex Narváez Programming, el informático que, no olvidemos, llevó a la realidad el programa Cefar, el proyecto de Guillermo, y que como el jueves a las 9 de la noche podréis verlo en Arcadia Zona 51. Guillermo, un tremendo placer, tío, de verdad. Igualmente, y es mutuo, Pedro, Jero, lo mismo digo. Aquí se aprende, se estudia y sobre todo se da pie a que cada uno indague por su cuenta y no nos haga caso, simplemente cerciorarse por sí mismo y salir de ciertas dudas. Correcto. Pues familia, ha sido todo un placer compartir este ratito con todos vosotros. Muy buenas noches y un saludo enorme de todo el equipo de Arcadia Zona 51.